Buen día, médicos. ¿Qué onda, Master? Va que va, estamos listos. Órale. ¿Se ve la pantalla? No, no las veo. Listo, ¿Listo? Ok. Bueno, comenzamos. La clase del día de hoy va a ser sobre el tema de hipertiroidismo. Yo soy el R2 de Medicina Interna, Pablo Belmontava, y les voy a presentar este tema. Primero voy a empezar con una introducción sobre las generalidades de hipertiroidismo y posteriormente algunas patologías que son las más prevalentes sobre el mismo. Eh, y Y primero que nada, como introducción, vamos a definir qué es precisamente el hipertiroidismo, que es pues, un síndrome que se caracteriza por el aumento en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas por la misma glándula tiroidea. También puede ser de forma ectópica, pero vamos a hacer la diferenciación sobre la tirotoxicosis, que la tirotoxicosis es como tal el síndrome clínico o la traducción del aumento de las hormonas tiroideas circulantes. Entonces, nada más para ahí empezar a diferenciar una de otra. Epidemiológicamente, vamos a tener que la prevalencia de hipertiroidismo en Europa es de 0.8% de la población, en Estados Unidos es de 1.3%. Esto importante porque, de acuerdo con la Asociación de Endocrinología Mexicana, compartimos esta estadística con Estados Unidos. Tenemos exactamente la misma prevalencia, 1.3%. De estos, en las áreas sin deficiencia de yodo, el 80% de los enfermos son enfermedad de Graves. Y en áreas con deficiencia de yodo, el 50% van a estar divididos entre un bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico. De la etiología, bueno, ahorita lo vamos a subdividir en otra imagen. Sin embargo, esta es importante porque vamos a ver que de hipertiroidismo, las primeras tres causas son enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico solitario. Y como parte de la tirotoxicosis, los más importantes o prevalentes son las tiroiditis, con todas las que ya mencionamos el clase de tiroiditis, y disfunción tiroidea por yodofármacos o ingesta de hormonas tiroideas. A su vez, las causas de hipertiroidismo se pueden subdividir en hipertiroidismo con tirotoxicosis o sin tirotoxicosis, que ya vimos la diferencia entre las dos cosas. Y las causas de hipertiroidismo con tirotoxicosis se van a subdividir a su vez en las causas que tienen un incremento del efecto estimulador de la tiroides, que son, por ejemplo, la enfermedad de Graves con el anticuerpo que va a estimular el receptor de TSH, la secreción inapropiada de este TSH, que ya sería un adenoma secretor de TSH o una resistencia habilitaria a las hormonas tiroideas, y el exceso en la secreción de la hormona gonadotrofina crónica humana, que son los tumores trofoblásticos. Estaríamos hablando de un coriocarcinoma o una mole datiforme. Otras formas de hipertiroidismo con tirotoxicosis van a tener que ver directamente con una función autónoma de la tiroides, donde vamos a encontrar diagnósticos como el adenoma solitario hiperfuncionante, el bocio multinodular y un hipertiroidismo no autoinmune familiar. Posteriormente, como vemos aquí, pues más diagnósticos sobre hipertiroidismo sin presentar tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Sería una inflamación la liberación de la hormona tiroidea por destrucción autoinmune, que son las que ya habíamos visto en clase de tiroiditis. Vamos a tener aquí, como vemos, la tiroiditis silente o la tiroiditis postparto, las infecciones virales, que sea la tiroiditis de Cobain, y las tiroiditis inducidas por drogas. Aquí pues, se mencionan tres drogas: amiodarona, el litio
y el interferón alfa. Infecciones bacterianas o fúngicas, que sería la tiroiditis supurativa aguda y la tiroiditis por radiación. Estas todas van a causar liberación de la hormona por destrucción de la glándula, que ya lo habíamos visto. Tiroiditis. Otra causa de hipertiroidismo sin tirotoxicosis sería la forma extratiroidea de, de hormona tiroidea, que sería la toma excesiva de hormonas tiroideas. El hipertiroidismo ectópico, que sería como diagnóstico del estroma ovari o metástasis funcionales del cáncer de tiroides. Y la ingesta de comida contaminada, que sea la tirotoxicosis hamburguesa. Muy raro. Y sobre todo para la exposición de los contrastes o a yodo excesivo, tendremos el efecto de Jod-Basedow, y esto lo vamos a ver con drogas o pues los contrastes yodados o el mismo yodo que tú estés consumiendo. Aquí en esta tablita que les puse, igual vienen las mismas causas, igual ya no vienen como separadas por si hay tirotoxicosis o no hay tirotoxicosis, son simplemente causas o diagnósticos diferenciales. Esta viene en un artículo directamente de Graves. Sin embargo, es como la forma en la que vamos a diferenciar unos de otros. Aunque básicamente es lo mismo, ¿no? El estudio de anticuerpos, la captación de yodo, el patrón ultrasonográfico y los niveles de tiroglobulina. Como parte de la clínica o cómo vamos a empezar a sospechar de nuestro paciente con hipertiroidismo, vamos a tener pues los síntomas que vienen de la tirotoxicosis o el exceso de la hormona tiroidea, que sería a nivel cardiovascular, las palpitaciones, fatiga, tremor, ansiedad, alteraciones del sueño, alteraciones de la atención, va a haber pérdida de peso, intolerancia al calor, diaforesis, puede haber polidipsia. Y como parte de las complicaciones, tenemos aquí la fibrilación auricular. Dice que un paciente con hipertiroidismo, o se menciona en los artículos, tiene 2 veces más riesgo de hacer un EV6 isquémico que un paciente con FA, pues, normal, vaya, sin hipertiroidismo. Entonces es muy importante el antecedente. Pueden tener una parálisis tirotóxica periódica que se presenta como parálisis muscular, tirotoxicosis e hipocalemia, osteoporosis, ginecomastia, infertilidad e irregularidades menstruales. Para todo esto, separándolo como por aparatos y sistemas y atraducciones, vamos a tener síntomas constitucionales, que ya los mencionamos, es la pérdida de peso. A pesar del incremento del apetito que estos pacientes siempre quieran estar comiendo, van a tener pérdida de peso. Intolerancia al calor, van a estar como exceso de sudoración y polidipsia. A nivel cardiovascular, pues las palpitaciones, puede haber taquicardia, hipertensión sistólica característicamente y un ritmo irregular, que ya les había mencionado, probablemente es la FA. A nivel pulmonar, puede traducirse en taquipnea, puede haber dolor abdominal, pueden presentar hiperdefecación, náusea y vómito. Alteraciones menstruales, que ya habíamos mencionado, y aquí, pues, de la enfermedad de Graves o la oftalmopatía de Graves, pueden presentarse con proptosis, retracción del párpado inferior o edema periorbital, puede haber dolor, puede haber ulceraciones de la conjuntiva, incluso quemosis o oftalmoplegia. Ahorita vamos a ver un poquito de oftalmopatía de Graves. Para el abordaje diagnóstico, pues les traje como bueno, el algoritmo que viene en Lancet. Se ve un poco chiquito, pero ahorita se va a ir ampliando, lo corté por pedazos. ¿Vale? Entonces, lo primero, pues, es la sospecha clínica de tirotoxicosis, ya vimos cómo lo podemos sospechar, y como primer paso vamos a tener la toma de tu perfil tiroideo, ¿no? Es lo primero que vas a hacer, enfocándote en la TSH, tu hormona T4 libre, tu 3 total libre, etc. Y de esta forma vamos a tener, o vamos a poder encasillar a los pacientes en 4 perfiles. El primero, y empezando del lado izquierdo, vamos a tener un paciente que tiene una TSH baja, pero una concentración de hormonas tiroideas normales. Si se dan cuenta, aquí vamos a tener un hipertiroidismo subclínico o un enfermo que no tiene una enfermedad tiroidea. Posiblemente lo voy a dejar un poquito al final porque tiene un poco más de abordaje acá abajo. Voy a saltar tantito. Un paciente que tenga una TSH elevada o normal, pero concentraciones elevadas de hormona tiroidea, va a tener una
hipersecreción inapropiada de TSH, y pues todo esto se va a traducir en estos diagnósticos diferenciales: un adenoma pituitario hipersecretor de TSH o la resistencia pituitaria a las hormonas tiroideas, por lo que te daría este patrón o este perfil. Y un paciente tiroideo, ¿no? TSH normal y hormonas tiroideas normales, eutiroidismo. Y volviendo acá un paciente que tenga una TSH baja, pero una concentración de hormonas tiroideas elevada, vamos a tener que se puede decir, y viendo aquí, a pesar de que el artículo menciona que es basado en la preferencia, pues realmente lo que más se usa y lo primero que se usa es el ultrasonido tiroideo. Que vas a tener que puedes utilizar ultrasonido tiroideo o la captación de yodo. Y aquí lo van a ver. Aquí se divide en estos pacientes que les va a hacer el yodo radioactivo, la captura de yodo. eh, un paciente que te dé una imagen que tenga una captación de yodo focal o múltiples pero asimétricas, pues es un adenoma tóxico o un bocio multinodular tóxico. Les voy a enseñar imágenes del estudio como tal. Una captación difusa del yodo, pero pues así capta o hipercapta, es una enfermedad de Graves. Posteriormente, en una evaluación por ultrasonido y anticuerpos, vamos a tener que es un aumento generalizado de la glándula, y con los anticuerpos positivos te va a hacer el diagnóstico de Graves. Posteriormente, por evaluación por ultrasonido, puedes tener un bocio nodular con el perfil de anticuerpos negativos, y volvemos al mismo diagnóstico diferencial de un eh, bocio tóxico multinodular o un adenoma tóxico solitario, dependiendo de lo que tú encuentres tu ultrasonido. Y en medio, o de este lado con el contraste con yodo y de este lado con un ultrasonido, vamos a tener un paciente que tiene un perfil con una captura de yodo baja o un ultrasonido variable con los anticuerpos negativos. Vamos a tener las causas destructivas que mencionamos: todas las tiroiditis, la destrucción de la glándula inducida por drogas o yodo, el uso de hormonas tiroideas de forma exógena o facticia o iatrogénica, y el hipertiroidismo ectópico, perdón, que sería el estroma ovari o las metástasis funcionales de un cáncer tiroideo. Y pues esto es lo que les mencionaba. Ahora, ¿alguno de ustedes podría como o quisiera describir qué diagnóstico podría hacer cada uno en A, B, C y D? En A. En A, pues vemos una hipercaptación generalizada, que podría ser, pues, Graves, ¿no? En la B, no capta, entonces serían causas destructivas o porque no están captando. O sea, sería una tiroiditis probablemente, ¿no? En la C se ve súper localizada, es un adenoma tóxico solitario. Y aquí igual, pues pareciera como si tendiera hacia la generalidad, como si fuera Graves, pero no, se ve un multinodular prácticamente, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los perfiles que tenemos con nuestros pacientes. De tratamiento, aquí como parte de hipertiroidismo, lo vamos a ver como las generalidades y algunas cosas que se ven para el tratamiento de hipertiroidismo. Sin embargo, todo pues va a cambiar dependiendo del diagnóstico del paciente o de la causa per se del hipertiroidismo. Y posteriormente lo vamos a retomar en los otros tres temas. Entonces, tenemos que el tratamiento del hipertiroidismo van a ser como tres pilares de tratamiento, por así decirlo: los fármacos antitiroideos, la ablación con yodo radioactivo o la cirugía. Entonces, hablando de fármacos antitiroideos, vamos a tener que su mecanismo de acción es básicamente inhibir la formación de la hormona tiroidea, inhibiendo la iodinación, la organificación, por inhibición de la peroxidasa y agrupación de grupos de iodotirosina. Técnicamente dejas de producir la hormona. Y son tres fármacos los que vamos a tener aquí. El propiltiuracilo, cuya dosis va de 50 a 150 miligramos cada 8 horas. El tiamazol, que es pues lo que más hay, ¿no? Lo que se usa, que se divide en dos grupos, ¿no? Para un hipertiroidismo leve o moderado se puede utilizar de 10 a 15 miligramos diarios, o un severo de 20 a 40 miligramos. Y lo que encontré del carbimazol, que ya habíamos visto en otra clase, es que pues la dosis es prácticamente 140% de la dosis del tiamazol.
Nada más es como elevarlo. Y del seguimiento, para los tratamientos con antitiroideos, el seguimiento se da de 4 a 6 semanas posterior al inicio del tratamiento y se sigue el seguimiento 2 a 3 meses una vez conseguido el eutiroidismo. El tratamiento se mantiene o se debe mantener de 12 a 18 meses, lo puedes incluso extender hasta 24, y pues se da con estas dos, ¿no? Thiamazol o propiltiuracil, o el carbimazol, pues prácticamente no lo vamos a ver. En cuanto al yodo radioactivo, encontré que para el yodo radioactivo, pues había como ciertos estudios en los que se había visto que la premedicación funciona, en otros que pueden darlo sin premedicación y no hay ningún problema. Habían tenido resultados sobre pues, que realmente no tenían un cambio sobre esto. Sin embargo, eh, pues depende mucho de dónde lo estés haciendo, del protocolo donde lo estés llevando. O sea, es como mucho de escuelas, es lo que mencionan los endocrinos. Entonces, pues lo que yo encontré para la premedicación, que se puede dar de 0.3 a 0.5 miligramos kilogramo de prednisona. Esto se da 1 a 3 días después de iniciar el tratamiento y se mantiene por 3 meses. Sobre todo en un paciente con orbitopatía de Graves. Ahorita vamos a ver por qué. De los antitiroideos, también se dan como una parte de la premedicación antes del yodo radioactivo. El thiamazol es el medicamento de elección. Se inicia el tratamiento y se debe suspender de 3 a 5 días antes de iniciar la aplicación del yodo radioactivo y se debe continuar por 3 a 7 días posteriores y se retira cuando se consiga el eutiroidismo. La dosis es en Graves, es de 10 a 15 y en el bocio tóxico es de 10 a 20, pero prácticamente pues, con 10 vas a lograr el cometido. Y el seguimiento se hace cada 4 a 6 semanas hasta conseguir el eutiroidismo. Y pues viendo pues, el tercer pilar del tratamiento del hipertiroidismo es la tiroidectomía o la cirugía, ¿no? Que va a depender qué cirugía vayas a hacer por cada diagnóstico. Sin embargo, pues es el tratamiento más efectivo, pues porque retiras prácticamente la glándula y pues quitas el foco del hipertiroidismo. Está indicado en bocios extensos, está indicado en la baja captación de yodo radioactivo, en evidentemente cáncer tiroideo, o una oftalmopatía moderada severa, cuando el paciente contraindica el uso de yodo radioactivo y cuando el paciente realmente tiene una preferencia por la cirugía, o sea, preferiría, en vez de estar tomando medicamento o no pueda tener un buen apego al mismo, pues igual se le puede ofertar la cirugía. Como manejo preoperatorio, pues lo primero que se debe hacer es mantener a un paciente eutiroideo, no lo puedes meter a quirófano en la tormenta tiroidea. Se utiliza medicación con beta bloqueadores y fármacos antitiroideos. Esto, pues lo que se ha visto es que bajan la probabilidad de que en el transoperatorio cursen con una tormenta tiroidea y se complica. Y se puede dar también, como parte del manejo preparatorio, yoduro de potasio, 50 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días previos. El seguimiento se da cada 6 a 8 semanas y se debe iniciar levotiroxina y vigilar calcio y calcitriol. Y pues esto es como la generalidad del hipertiroidismo, lo que vamos a ver. Sin embargo, para esta clase me enfoqué en las 3 primeras patologías sobre el hipertiroidismo, que son la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico solitario. Entonces, pues sin más, empezamos con la enfermedad de Graves, que es un síndrome caracterizado por un aumento en el volumen generalizado de la glándula tiroidea y una sobrereacción a la misma, que se va a presentar con complicaciones como orbitopatía, dermatopatía y acropaquia. Es la causa más común de hipertiroidismo a nivel global. Se menciona en los artículos que afecta del 0.2% de los hombres hasta el 2% de las mujeres a nivel global, con lo que podemos asumir que pues tiene una preferencia o hay mayor proporción de pacientes femeninos. La edad diagnóstica o el pico diagnóstico va entre los 20 y 50 años. Entonces, lo que mencionan los artículos es que prácticamente un paciente con un perfil hipertiroideo menor de 40 años, pues siempre es una sospecha diagnóstica de la enfermedad de Graves. En cuanto a los factores de riesgo, aquí de hecho hay un error. En cuanto a la genética, vemos que pues, se ha visto
implicado el HLA-DR3, el QA10-501, el ZLA4, el FOXP3, PTPN22, pues como parte de los factores de riesgo genético. En cuanto al sexo, pues se menciona de 5 a 10 veces más prevalente en la mujer. Puede haber participación de la radiación como parte del inicio. El uso de yodo y fármacos relacionados como la amiodarona y los contrastes, ya lo habíamos visto. Y el uso de inmunomoduladores por reconstitución inmune. En cuanto al embarazo, se menciona que el riesgo total durante el embarazo es de 0.05%. Si nos damos cuenta, pues es prácticamente nada. 0.5 de las mujeres embarazadas ya tienen alguna alteración tiroidea, sin embargo, no lo saben, por lo que el 0.2% de ellas son tratadas. En cuanto al estrés, las infecciones virales, aquí está el error. El Helicobacter, pues no es un virus, pero también se ha visto implicado. Yersinia enterocolitica, rubeola congénita, el virus de Epstein-Barr, influenza y hepatitis C se han visto implicados como un factor de riesgo para tener enfermedad de Graves. Y el uso de interferón alfa se asocia a la enfermedad de Graves por degradación lisosomal de péptidos patogénicos, los cuales van a actuar como un estimulante para la autoinmunidad. Y sobre la microbiota, pues hay algunas hipótesis, sin embargo no hay nada concluyente. Solamente se habla de que el paciente es con disbiosis, se ha visto como factor de riesgo para tener Graves, pero no hay como nada todavía descrito sobre la microbiota y enfermedad de Graves. En cuanto a la fisiopatología, solamente quise como mencionar un poquito, solo con imágenes. Lo primero es que se ha visto que hay una infiltración de células inmunes hacia la glándula, las cuales van a estar pues, dentro de las mismas, entre los folículos, etcétera. Y pues van a empezar con una actividad sobre el péptido del receptor de TSH, el cual se va a procesar como si fuera un antígeno, sí, un antígeno. Se presenta ante las células presentadoras de antígenos, los cuales van a estimular a las células que están haciendo la infiltración en la glándula para, a su vez, generar con las células plasmáticas, pues los autoanticuerpos que van a provocar la hiperestimulación del receptor de TSH, ¿sí? Aquí como lo estamos viendo aquí. Y el IGF-1 únicamente lo que te está diciendo es que hay un crosstalk y una como vía de señalización que trabaja a nivel conjunto para la expresión del hipertiroidismo. Además de que hay como una regulación hacia la baja de las células T reguladoras. Entonces es como parte sí de la autoinmunidad, pero también la falta del paciente o del organismo a regular la respuesta inmune. Bueno, pues el diagnóstico igual se inicia por la sospecha clínica, ¿no? Ya mencionamos, igual un paciente femenino menor de 40 años que te llega con clínica sugestiva de hipertiroidismo. Aquí hay un error, ¿alguien lo puede mencionar? Aquí este es un error, ¿no? Debería de ser la TSH baja. Realmente ese sería el perfil del Graves. Entonces, pues perfil bioquímico, un perfil tiroideo, va a ser la TSH baja, con hormonas tiroideas francamente elevadas, la positividad de los anticuerpos TSH, anti-TSHR y el ultrasonido tiroideo, donde podemos ver una normalidad o un aumento difuso de la glándula y aumento del flujo vascular. Ahorita vamos a ver una imagen de ello. Y la captación del yodo tiroideo es la imagen A que habíamos visto primero, donde hay una hipercaptación difusa de la glándula hacia el yodo que le estás tú pasando. Es más, como les mencionaba, un ultrasonido tiroideo, si se dan cuenta, están pues, señalando en la imagen A con mediciones un aumento difuso del volumen, donde realmente si vemos no hay ningún otro cambio, no estamos viendo nódulos tiroideos, no estamos viendo pues varios nódulos o quistes, simplemente es un aumento difuso de la glándula. ¿Vale? Y pues en la imagen D y E vamos a ver
lo que les mencionaba al final, que es el aumento de la vascularidad. Si se dan cuenta, pues aquí está un vaso grande y esto ya sería la glándula. Sí, pues tiene los flujos aumentados. Y pues aquí la imagen importante sería pues el cuadro A, bueno, el círculo A, que es el aumento de la captación difusa del yodo radioactivo. De diagnósticos diferenciales pues es la misma. Si vemos bien, aquí es un paciente que puede tener, más bien que debe de tener los autoanticuerpos para el receptor de TSH, la captura difusa, el patrón ultrasonográfico hiperecoico normal con aumento de los flujos y los niveles de tiroglobulina elevados. Cosa que no va a pasar o no debería de pasar en otras patologías como en el bocio tóxico multinodular, donde pues lo importante es que pues encontraríamos los nódulos, ¿no? Ya sea por la captación o por el patrón ultrasonográfico. Las tirotoxicosis pues tendrían señales hipoecoicas con bajo flujo por la destrucción de la glándula y pues no habría captura del yodo que les estuviéramos suministrando. Pues así con todos, ¿no? En cuanto a las complicaciones, vamos a tener que hay tres principales complicaciones de Graves. La orbitopatía, que es como tal una enfermedad que no sea como por la hormona tiroidea en sí, sino que la estimulación de este receptor a nivel ocular va a provocar la generación de glucosaminoglucanos que se van a depositar y estos son los que van a provocar prácticamente la patología a nivel del ojo. La clínica es la que ya mencionamos anteriormente, que pues es un exoftalmos, que es como muy evidente en los pacientes hipertiroideos, una proptosis, inflamación o dolor retroorbitario, irritación, puede haber mucho lagrimeo por ojo seco, inflamación y edema. En cuanto a la dermopatía, que son iguales, vamos a tener que lo básico sobre la localización es que es una lesión pretibial, puede también aparecer en codos, pies y dedos. A la biopsia, que tú realizas una biopsia de esas lesiones, vas a encontrar el depósito de glucosa aminoglucanos, característicamente. Puede haber, es un adelgazamiento en la zona pretibial, que tú puedes literalmente palpar los bordes de la lesión. O sea, están bien, muy bien definidos. Y tiene una apariencia la piel como de piel de naranja. Y a nivel, o ya cuando la patología es severa, en cuanto a la dermopatía, puede existir mixedema y puede coexistir con elefantiasis. Y tiene como cuando llega aquí, tiene un tinte como negruzco, un poco, pues, hiperpigmentado. En cuanto a la acroplaca tiroidea, vamos a tener que es edema y formación de hueso a nivel perióstico. Esto consecuencia del aumento del gasto cardíaco por el exceso de hormonas tiroideas. Sin embargo, ahorita lo relevante sobre estas complicaciones, si bien es importante todas, es la orbitopatía, porque sí el tratamiento varía un poco dependiendo de la severidad de la orbitopatía. Y bueno, para la valoración de la orbitopatía de Graves tenemos pues, el grupo europeo de orbitopatía de Graves, que te lo va a subdividir en leve, moderado y severo, dependiendo de los síntomas de orbitopatía que presente tu paciente. Para un paciente que tiene una afección leve, vamos a tener, aquí toman en cuenta el efecto sobre la calidad de vida y todo esto para seleccionar el tratamiento del mismo. Los pacientes usualmente tienen aquí los puntos de corte, puede haber una retracción del párpado menor a 2 milímetros, puede haber un leve involucro del tejido, eh, de tejidos blandos, en un exoftalmos cuyo punto de corte sería menos de 3 milímetros arriba de lo normal, y esto, pues, apegado a la etnia y el sexo de los pacientes. Y una diplopia que puede no estar presente o ser intermitente,
y una exposición corneal, porque evidentemente no pueden como cerrar bien el párpado. Sin embargo, esta la puedes como cubrir muy bien en el uso de algún lubricante o una lágrima artificial. Los pacientes que tienen ya una orbitopatía a nivel moderada son pacientes que pues ya les afecta un poco la calidad de vida. Tienen la retracción mencionada anteriormente mayor de 2 milímetros, más de 3 milímetros de exoftalmos. Ya tienen un mayor involucro de los tejidos blandos y tienen una diplopia mucho más constante, pasa de intermitente a constante. Y en una pues orbitopatía severa ya prácticamente hay neuropatía, ya se ve comprometida la vía visual y ulceraciones a nivel corneal, porque pues se seca la mucosa y al final va a provocar la ulceración de la misma. Y pues, son pacientes que ya peligra perder completamente la vida. También existe otro score, otra forma de evaluar la orbitopatía de Graves, que es tomando en cuenta tres parámetros, que sería la agudeza visual, la inflamación y el estrabismo que puede estar presente o no. Entonces lo vamos a valorar por puntos. Una agudeza visual, si está presente o no una neuropatía óptica, es decir, que ya se comprometa como tal la visión del paciente. En cuanto a la inflamación, puede haber desde edema caruncular, se toma en cuenta el dolor retrovulvar, el ojo rojo, si está o no irritada la conjuntiva, el edema de los párpados, incluso el eritema y la variación diurna de los síntomas de inflamación. En cuanto al estrabismo, pues si está o no presente la diplopia y si es intermitente o no es, o es constante, si hay una restricción del movimiento, porque también estos pacientes sienten mucho dolor al mover los ojos y va por grados, ¿no? De mayor de 45 grados, de 30 a 45, de 15 a 30 o menor de 15 grados. Y bueno, ahorita vamos a mencionar un poquito sobre el tratamiento de la enfermedad de Graves. Bueno, en cuanto a los antitiroideos, ya vimos las generalidades, realmente las dosis y las indicaciones no van a cambiar. Vamos a tener las tionamidas, que son un manejo que por al menos se va un año, 12 meses, y pues los fármacos son los ya mencionados, las dosis que ya mencionamos. El metimazol es como el de elección, propil, tiuracilo y carbimazol, que prácticamente no hay. En cuanto al uso de fármacos tiroideos, en enfermedad de Graves hay pues dos predictores de baja respuesta al tratamiento. Igual si están presentes, mejor podríamos considerar al paciente candidato para algún otro tratamiento, que son niveles bajos o muy bajos de TSH y títulos altos de anticuerpos. Para el yodo radioactivo en pacientes con Graves está indicado para cuando están contraindicado el uso de tionamidas, un bocio con un peso menor de 50 gramos y la ausencia de complicaciones cardíacas o que el paciente tenga tabaquismo. Genera una mejoría entre 6 a 18 semanas del inicio del tratamiento. Y en cuanto a la cirugía, tenemos que se puede ofertar una tiroidectomía parcial o total. Se le puede ofertar a un paciente que tenga un bocio mayor de 80 gramos, un paciente que tenga una oftalmopatía moderada a severa, que contraindique las tionámidas o en la presencia de nódulos tiroideos mayor a 4 centímetros. Y pues aquí en otros tratamientos únicamente les puse para la enfermedad de Graves. Sobre todo aquí lo que quiero que vean es cómo hay una estimulación del fibroblasto. Esto es prácticamente lo que pasa a nivel de la fisiopatología de la oftalmopatía de Graves. La estimulación del fibroblasto es la que provoca la producción de los glucosaminoglicanos y el depósito de los mismos. Entonces, como parte de los tratamientos que se han intentado utilizar, no están todos bien probados. Pues tenemos aquí fármacos que sí conocemos de todas las patologías autoinmunes, como el rituximab, el micofenonato de mofetilo, eh,
anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH, bloqueadores del receptor de IGF-1, que es el teprotumumab, belimumab, es pues, para las células plasmáticas, y los inhibidores de la respuesta inmune, como tocilizumab y los anti-TNF. Para el tratamiento de las complicaciones, vamos a tener la que pues, más nos importa es la oftalmopatía de Graves. ¿Por qué nos interesa la oftalmopatía de Graves? Porque si tú, bueno, lo que se mencionaba en los artículos es, si tú tienes un paciente con una oftalmopatía de Graves de moderada, severa o severa y tú utilizas algún tratamiento que tenga yodo, por ejemplo, el yodo radioactivo, todavía tiene riesgo residual de que el yodo que tú le estás poniendo active lo que resta de la glándula y empeore la oftalmopatía. Y si la tenía moderada y todavía era rescatable sin una cirugía o sin uso de glucocorticoides a niveles tan altos, pues ahora sí se va a complicar. Y por lo tanto, para la oftalmopatía de Graves, tenemos para las metas principales es recuperar el eutiroidismo del paciente, eh, pues referir al oftalmólogo, que sería el especialista, y los tratamientos locales para evitar las complicaciones, ¿no? Lágrima artificial, prismas o hasta toxina botulínica. Para un paciente que tenga una afección severa de oftalmopatía de Graves, tenemos que, pues si es muy leve, podemos optar por un tratamiento, más bien más con un manejo más conservador. Podemos simplemente dedicarnos a restaurar el eutiroidismo y mantenernos en vigilancia. Em, si hay una baja de la calidad de vida, ya podemos ofertar, como de primera instancia, una glucocorticoide de forma oral o IV, lo mejor sería pues el oral. Em, si no hay una mejoría en nuestro punto de corte de valoración, son 6 semanas de tratamiento, ya podemos avanzar hacia el uso de los inmunosupresores o biológicos, que son los que vimos en la imagen anterior, el teprotumumab, el micofenolato hemofetilo, la satioprina, rituximab o tocilizumab o todos los anti-TNF. Para un paciente con una oftalmopatía a nivel moderada, vamos a dividirlos en pacientes que tengan una enfermedad de Graves activa o inactiva. Si están activos, pues iniciamos el uso de glucocorticoides vía oral y con el mismo algoritmo, ¿no? La mejora 6 semanas y si no, pues escalamos tratamiento. Si el paciente tiene una enfermedad inactiva, igual podemos optar, si está estable el paciente y con esta inactividad, podemos darle a lo mejor una cirugía nada más como de rehabilitación y pues siempre manteniendo las metas primeras, ¿no? Que son mantener el eutiroidismo y pues los tratamientos locales, dependiendo de cómo quede la cirugía de rehabilitación. Para un paciente que ya tiene comprometida la agudeza visual, la vía visual, se inicia glucocorticoide directamente intravenoso y este sería dentro de las primeras 2 semanas. Si hay una progresión inefectiva o que hay no hay una respuesta al tratamiento, pues la verdad es que tenemos que seguirlo y podemos escalar el tratamiento hasta acá, ¿no? Hasta los inmunosupresores. Una vez conseguida la inactividad de la enfermedad y la estabilidad del paciente, pues esos pacientes sí definitivamente van a terminar en cirugía, ya tienen compromiso la vía visual. Y bueno, de aquí hasta aquí alguna pregunta sobre Graves, alguna duda. ¿Qué porcentaje de pacientes persisten con oftalmopatía una vez que se hace el tratamiento? O sea, tú ya le trataste como le dijiste que era hipertonía o hechos ayer, pero ¿qué porcentaje de persisten con oftalmopatía? ¿Que persista o que recaiga la oftalmopatía? Ah, ok. No sé si escuché, doctor. O sea, que porque, o sea, leía que hay pacientes que dicen que hay cierta mejoría, pero ¿qué porcentaje va a quedar? Ah, eso sí, la verdad no sé.
No sé qué porcentaje va a ser eso. Ah, bueno. ¿Podrían repetir la pregunta? No escuché como muy claro. Hola, doctor, buenos días. Buen día. Bueno, la duda era qué porcentaje de pacientes van a persistir con con el grado que ya hayan desarrollado de oftalmopatía una vez que se da el tratamiento, no sé, por ejemplo, que se hace una tiroidectomía. O sea, ¿en qué porcentaje esperamos que ya persistan con eso o que haya cierta mejoría? Ok. Bueno, la orbitopatía de Graves es como todo un tema, pero vamos a tratar de abordarlo rápido. Contestando a su pregunta, afortunadamente la mayoría de los casos, un 90% de los pacientes aproximadamente, responden con el tratamiento instaurado para la orbitopatía de Graves. Pero aquí nosotros tenemos que mencionar dos cosas. Uno, la clasificación que nos dio el doctor del grupo europeo, la clasificación EUGOGO, es para ver la severidad de la orbitopatía, es decir, si es leve, moderada o severa, o la orbitopatía que pone en riesgo la función del paciente, la función del ojo. Y existe otra clasificación que es CAS, que se refiere a la actividad. Entonces, podemos tener nosotros una afectación leve, pero sin orbitopatía activa. O podemos tener una afectación moderada, pero con orbitopatía activa. O podemos tener una afectación severa con orbitopatía activa o inactiva. Va a depender, el pronóstico de la orbitopatía depende regularmente de la cantidad de anticuerpos que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? A mayor cantidad de anticuerpos, mayor probabilidad de presentar orbitopatía. Ya saben que tenemos casos atípicos en donde pueden haber anticuerpos muy altos o puede haber anticuerpos bajos con o sin orbitopatía en ambos casos. Pero aquí nosotros, siempre que ustedes tengan un paciente, como retomando todo, les llega un paciente, sospechan de enfermedad de Graves, primero ven si tiene orbitopatía o no. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque aunque las guías internacionales, y el doctor lo mencionó, aunque las guías internacionales te dicen que con orbitopatía leve tú puedes dar dosis de yodo radioactivo premedicando con prednisona, particularmente no se los recomiendo. Aunque dicen de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo, tú lo premedicas y mantienes el tratamiento hasta cumplir 12 semanas o 3 meses, particularmente no se los recomiendo. ¿Por qué no se los recomiendo? Por la posibilidad que exista, como ya lo mencionó el doctor, de exacerbación de la orbitopatía al indicar el yodo. La orbitopatía nosotros la podemos presentar o identificar en el paciente incluso antes de que tenga un cuadro clínico florido de tirotoxicosis e identifiquemos el hipertiroidismo primario. Puede presentarse antes, durante el diagnóstico de la enfermedad o posterior a la enfermedad y va a depender de la presencia y de la cantidad de anticuerpos antirreceptor de TSH. Entonces, retomando, les llega un paciente con bocio, le hacen un ultrasonido, vascularidad aumentada, le solicitan un gamagrama, captación difusa, generalizada, miden anticuerpos y tienen anticuerpos antirreceptor elevados. Perfecto. Es una enfermedad de Graves con riesgo de orbitopatía de Graves. Referimos nosotros al oftalmólogo. Siempre ustedes tienen que referir al paciente al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque necesitan una valoración del médico especialista relacionada al órgano. Si el oftalmólogo les dice, perfecto, no tengo afectación, no hay afectación de los ojos, solo lubricantes, protección ocular, etcétera. Dependiendo de la cantidad
de los anticuerpos antirreceptor, ustedes van a decidir si dan dosis de yodo o no. Personalmente, 2 niveles elevados de anticuerpos antirreceptor, yo no doy yodo, sino doy tratamiento inicial con tiamazol, porque ya se vio que el tiamazol es un inmunomodulador. El tratamiento con tiamazol, manteniendo al paciente eutiroideo de 12 a 18 meses, puede modular la respuesta inmunológica y disminuir los niveles de anticuerpo antirreceptor de TSH. Entonces, ustedes le explican al paciente tal cual. Tiene anticuerpos antirreceptor, tiene riesgo de presentar orbitopatía, iniciamos tratamiento médico y después de 6 meses volvemos a medir los anticuerpos antirreceptor de TSH. Si estos ya disminuyeron y están muy cercanos al valor normal, nosotros podríamos probar la terapia con yodo. ¿De acuerdo? Pero si no, si logran ustedes mantener al paciente eutiroideo de 18 a 24 meses, de año y medio a 2 años de tratamiento, la efectividad del tiamazol en el paciente eutiroideo para normalizar al paciente o normalizar la función tiroidea es aproximadamente el 75%. El 25% va a permanecer hipertiroideo y nosotros lo comentamos así. Y la recaída de los pacientes que quedaron eutiroideos es más, de ese 75% es más o menos del 25 al 50%. Entonces siempre hay que explicarle al paciente que en términos finales el 50% pueden quedar eutiroideos y el 50% pueden quedar hipertiroideos. Bueno, entonces tienen al paciente sin orbitopatía, con anticuerpos elevados, en donde deciden darle tratamiento con tiamazol. Ya. Ahora tienen el otro caso, al paciente con anticuerpos elevados y afectación leve. Como está, ¿podrías retomar la diapositiva previa, doctor? El cuadrito, exacto. Nosotros vemos en la extrema izquierda que los pacientes con orbitopatía leve, en ellos está comprobado desde el punto de vista científico que el selenio causa o condiciona mejoría de la orbitopatía. Entonces, en todos los pacientes con orbitopatía, nosotros vamos a iniciar selenio de 100 a 200 microgramos día durante 6 meses. Ese es el tratamiento estándar. Entonces, en ellos sí indicar selenio, 100 microgramos o 200 microgramos diarios durante 6 meses. Condiciona mejoría de la orbitopatía. En la orbitopatía leve, en la orbitopatía en general, el beneficio se obtiene cuando el paciente está eutiroideo. Si el paciente persiste hipertiroideo o está hipotiroideo, eso condiciona mayor deterioro de la orbitopatía o agravamiento de la orbitopatía. Entonces, en la orbitopatía leve, eutiroideo y darse leve. Luego, en la orbitopatía, si tenemos aquí que ya tenemos al paciente eutiroideo, le estamos dando selenio y no hay mejoría. Si vemos progresión, dice glucocorticoides intravenosos o los orales. Ya se hizo un análisis extenso acerca de qué es mejor, qué son mejores, los glucocorticoides orales o los glucocorticoides intravenosos. Por poco, pero finalmente es mejor el tratamiento intravenoso. Entonces nosotros a los pacientes con orbitopatía de Graves le indicamos un esquema de 12 semanas de tratamiento glucocorticoide con metilprednisolona. Inicialmente 500 miligramos por semana en una sola ocasión durante 6 semanas y luego 250 miligramos por semana durante otras 6 semanas. El tema con los glucocorticoides es que podemos tener mejoría o no podemos tener mejoría o incluso progresión y nosotros vamos a estar reevaluando al paciente. Y también sabemos lo que condiciona el uso de glucocorticoides a dosis
a estas dosis desde el punto de vista metabólico, ¿no? El metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos e incluso algunos pacientes pueden presentar hipertensión durante el curso del tratamiento. Si no tenemos mejoría con los glucocorticoides, tenemos la terapia biológica inmunosupresora que ha tenido excelentes beneficios. Actualmente, la sección del área de órbita en el Centro Médico Nacional, ahí en el 20 de noviembre, tiene el uso de tocilizumab, pues iniciaron primero aplicando rituximab. Tanto el rituximab como el tocilizumab han mostrado beneficios importantes en los pacientes que no responden a la terapia glucocorticoide. Y el micofenolato de mofetilo también es una alternativa que incluso puede ser utilizada antes de los glucocorticoides para el tratamiento de la orbitopatía de Graves y les va muy bien. Entonces, regularmente es en ese orden, primero la terapia con glucocorticoides y luego los inmunosupresores. Sabemos que como en todo algoritmo hay excepciones y dependiendo de las condiciones del paciente o las características del paciente, quizá podríamos iniciar con la terapia inmunosupresora y no darle tratamientos intravenosos. Luego tenemos la orbitopatía moderada y la orbitopatía severa o que pone en riesgo la vida, la visión del paciente. Aquí nosotros, si el paciente tiene deterioro de la agudeza visual progresivo, es indicativo de cirugía inmediata, como lo menciona ahí en el algoritmo en la extrema derecha. Si el paciente no nos responde con la terapia glucocorticoide y al contrario observamos deterioro progresivo de la agudeza visual o tenemos datos de neuropatía óptica, es indicativa la cirugía orbitaria urgente. Regularmente, primero tratamiento con glucocorticoides, mejoría y una vez que la enfermedad está inactiva, en ese momento nosotros ya podemos considerar la cirugía correctiva en los pacientes con orbitopatía severa. Como para terminar de cerrar todo esto, mi sugerencia es, una vez que tengan el diagnóstico, determinar los valores de anticuerpos antirreceptor de TSH y con base en si existe o no afectación de los ojos más los niveles de TSH, de anticuerpos antirreceptor de TSH, decidir tratamiento con tiamazol o dosis de yodo radiactivo. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Ahora, tenemos pacientes que mantenerlos eutiroideo con tiamazol es complicado porque los podemos tener con 15, 20 miligramos, están ya moviéndose hacia el hipotiroidismo, les llega en la siguiente consulta con una TSH de 6, con T4 libre bajita. Entonces ustedes tratan de reducir el tiamazol y a lo mejor de 15 miligramos o de 20 miligramos lo bajan a 10 o 15 respectivamente y se tornan hipertiroideos. Entonces, pacientes con pequeños cambios de tiamazol pueden tener gran variabilidad. Entonces, es factible utilizar el bloqueo sustitución. ¿El bloqueo sustitución en qué consiste? En dar tratamiento con tiamazol y al mismo tiempo estar sustituyendo con levotiroxina. El planteamiento de esto es inhibo completamente a la glándula tiroidea porque es muy inestable, la inhibo completamente y doy la terapia de sustitución con la levotiroxina y los ajustes posteriores los haremos únicamente con la levotiroxina. Si se suprime la TSH, estamos pasados con la dosis de levotiroxina. Si la TSH se eleva, es insuficiente la dosis. Entonces, mantenemos una dosis de tiamazol, por ejemplo, de 15 miligramos y con eso el paciente ya me empieza a hacer hipotiroidismo, entonces le inicio levotiroxina. Puede empezar a 0.6, a 0.4, a 1.6 o 1.4 microgramos por kilo de peso y voy ajustando mi dosis de levotiroxina de acuerdo al comportamiento de la TSH. Muy importante,
al inicio del tratamiento, la TSH puede permanecer suprimida durante algunos meses. Entonces, nos vamos a guiar por los valores de hormona tiroidea libre, por la T4 libre y un poco por la T4 total. Recordemos que la T4 total, como está unida a globulina, puede tener variaciones importantes. Entonces, la T4 libre es la más confiable. Si ustedes tienen una T4 normal, una T4 libre y una TSH todavía suprimida en 0.001, debemos de mantener al paciente así y vigilarlo de tal forma que en algún momento el tirotropo, las células encargadas de producir TSH, en algún momento van a retomar su función. Entonces, esto es importante porque ahí es donde a veces cuando no estamos habituados a tratar pacientes con enfermedad de Graves, con hipertiroidismo, si vemos que la TSH no se eleva en el primer mes, empezamos a incrementar la dosis de tiamazol de manera progresiva, de tal forma que tenemos al paciente después hipotiroideo con T4 total baja, con T4 libre y aún la TSH no se eleva. Entonces sí es importante esta parte y recordarla, la TSH puede estar suprimida durante los primeros meses del tratamiento, por lo tanto nos vamos a guiar por la T4 total y la T4 libre, principalmente la T4 libre. ¿Qué otra cosa mencionarles? Siempre, como ya lo comentamos, es importante tener la valoración por el oftalmólogo y el seguimiento por el oftalmólogo para que nosotros tengamos como un respaldo del tratamiento que estamos dando. ¿Qué otra cosa más? Pues nada más. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Y lo principal, si contesté la pregunta de la doctora o no la contesté. Perfecto. Muy bien. Y una pregunta, doctor. Hablaste del hipertiroidismo por hamburguesa. ¿A qué te referías con eso? ¿Era qué? Una contaminación que hubo por tiroides de ganado, que hicieron hamburguesas. Sí, sí, ¿me escuchó? ¿Y saben por qué fue eso? Porque no había control de tiroides en los rastros y las aventaban a las hamburguesas, las usaron para hacer hamburguesas. Excelente, así es. Utilizaban las vísceras para preparar la carne de las hamburguesas e incluyeron las glándulas tiroideas y hubo un brote ahí de hipertiroidismo. Muy bien. Bueno, perfecto, doctor. Bueno, entonces, ¿continuamos? Sí, adelante. Bueno. Entonces, pues ya pasando a la segunda patología que vamos a ver el día de hoy, es el bocio multinodular tóxico. Esto es pues un hipertiroidismo que procede de un bocio multinodular no tóxico. Es la segunda causa más común de hipertiroidismo a nivel pues, global. Vamos a tener como parte de la clínica pacientes que son típicamente mayores de 50 años. Tienden a hacer muchas más manifestaciones cardíacas, de las ya mencionadas, ¿no? Palpitaciones, insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular. Son pacientes que desarrollan más osteoporosis y tienen típicamente mucha mayor fragilidad emocional. Es un inicio de patología lento, es progresivo, más frecuente en mujeres que en hombres con una razón 6-1 y menos del 20% tienen una consistencia firme la tiroides e irregularidades sin hipertrofia. Entonces no es como tan común que palpemos ahí. El diagnóstico, pues como tal, este es el mismo algoritmo que les pasé desde el principio, nada más para localizar al paciente dentro de
Dentro de este algoritmo vamos a tener el perfil que ya habíamos mencionado, un paciente con una franca elevación de las hormonas tiroideas, pero una TSH suprimida o muy baja. Se le puede realizar un estudio con recaptura de yodo y pues vamos a tener el patrón de captura pues, de un bocio multinodular, ¿no? Múltiples focos que van a ser hipercaptantes. O en el ultrasonido tiroideo, pues encontrar como tal los nódulos tiroideos, varios, múltiples y un perfil inmunológico negativo. Pues rápidamente, como por parte del tratamiento, se puede iniciar yodo radioactivo. Siempre debe ser precedido, como ya lo hemos mencionado, por un tratamiento con antitiroideos, con metimazol, típicamente. Se debe interrumpir de 4 a 7 días antes del yodo, se interrumpe el metimazol. 4 a 7 días antes. Y se reinicia el antitiroideo 7 días después de inicio, hasta 3, 4 meses de que se inicia el efecto del yodo. Aquí lo que pues, se había mencionado anteriormente es que se puede continuar con el uso del tratamiento antitiroideo, incluso con el uso de yodo radioactivo, aunque realmente yo no, o sea, lo que yo encontré descrito en los artículos fue esto, pero sí nos han mencionado que se puede trabajar de una forma diferente. En cuanto a la cirugía, el uso de la cirugía se indica en un paciente con un bocio grande, típicamente pues mayor de 80 gramos, síntomas de compresión u obstrucción, y pues como parte de la cirugía o antes de la cirugía, hacer un estudio de imagen con tomografía o resonancia magnética para pues valoración de la anatomía del cuello, la extensión de la enfermedad y valorar pues la compresión de la tráquea o otros síntomas compresivos. Del uso de antitiroideos, se describe que se utilizan o están indicados en pacientes que no son candidatos a cirugía ni son candidatos al uso de yodo radioactivo. Se utilizan nada más dosis más bajas, pero por un tiempo indeterminado. Son pacientes que van a quedar en tratamiento toda su vida. Y pues por último vamos a ver el adenoma tóxico, que pues es un síndrome caracterizado por un aumento de secreción de hormonas tiroideas por uno o más adenomas autónomos. Es la tercera causa más común de hipertiroidismo y generalmente se trata de un nódulo hiperfuncionante único. Y pues nada más vamos a ver el abordaje diagnóstico. La clínica generalmente son adenomas foliculares verdaderos cuyo diámetro va a ser típicamente menor de 3 centímetros. El 70% de estos adenomas van a presentar mutaciones genéticas en estos genes, en TSHR y Z1. Y la presentación clínica, pues es el paciente típico con un nódulo y una TSH suprimida. Un nódulo con una ecografía hipoecogénica, un gamagrama que ya vimos la imagen, una captación en sitio único, una hipercaptación, con un pico de presentación entre los 30 a 50 años, no presentan tirotoxicosis y que puede presentar este nódulo una degeneración hemorrágica o necrosis central. Y comparte el diagnóstico, nada más mencionar nuevamente el perfil TSH baja con hormonas tiroideas francamente elevadas. Encontramos una captura de yodo localizada en un nódulo único y pues al ultrasonido un nódulo único de características mencionadas ya menor de 3 centímetros, hipoecogénico y pues el perfil inmunológico negativo. Y pues el tratamiento prácticamente va a depender del nódulo, ¿no? El yodo radioactivo, nuevamente se debe proceder por un tratamiento por antitiroideos, 4 a 7 días. Reinicias con antitiroideos 7 días después, hasta 3, 4 meses de que inicie el efecto de yodo. Y típicamente para pacientes mayores de 18 años con un nódulo menor de 5 centímetros. De la cirugía, pues se indica la hemitiroidectomía. Esto para restaurar la normalidad. Lo importante de esto es restaurar la normalidad metabólica previa al procedimiento. El paciente debe estar prácticamente
con lo que ya mencionamos, eutiroidismo, porque no pueden meter a cirugía en tormenta tiroidea. Y de los antitiroideos, nada más que nuevamente son pacientes que no son candidatos ni a yodo ni a cirugía y se dan nada más una dosis reducida por un tiempo indeterminado. Y pues eso sería todo el tema de hipertiroidismo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda para el doctor, para mí. ¿Algún comentario? Eh, bueno, aquí solamente creo que lo que podríamos comentar es que durante el protocolo de los pacientes con base multinodular, siempre debemos de realizar el ultrasonido y detectar y clasificar de acuerdo al ACR en las características ultrasonográficas de los nódulos presentes, porque puede. Sí, doctor. La malignidad, antes de dar la dosis de yodo radiactivo, debemos de definir a través de una biopsia por aspiración con aguja fina en un paciente eutiroideo las características histológicas de ese nódulo sospechoso, porque una vez que nosotros indiquemos el yodo radioactivo, habrá modificaciones histológicas asociadas al mismo. Entonces, hacemos el ultrasonido, tenemos un nódulo TIRAT5, que es altamente sospechoso, el paciente ya está eutiroideo, le hacemos biopsia de ese nódulo. Si ese nódulo nos dice, si el resultado histopatológico es de un adenoma, folicular, es decir, es una lesión benigna, entonces ya con toda confianza nosotros podemos indicar la dosis de yodo. Si es sospechoso de malignidad o si es una neoplasia folicular o si es un Bethesda 5 que es sospechoso o Bethesda 6 que se confirma, pues entonces el abordaje cambia completamente. El gamagrama en estos casos, bueno, se espera que el resto del tejido tiroideo esté suprimido por la o hipocaptante o acaptante por la presencia del nódulo o del adenoma. Y eso, pues en este caso el gamagrama no nos permite evaluar la funcionalidad de los otros nódulos porque tenemos una zona o múltiples zonas que están captando por el nódulo que es hiperfuncionante. Nada más como comentarlo. Y en todos los casos, la presencia de síntomas compresivos en los pacientes es indicativo de cirugía. Exista malignidad o no exista malignidad. Pero siempre antes de la cirugía, si tiene nódulos, definir la naturaleza de los nódulos porque el abordaje cambia completamente. Si tenemos la biopsia, que es adenoma, aún así durante la cirugía de tiroides es necesario realizar un estudio transoperatorio para corroborar la naturaleza. Recordemos, si nosotros leemos a detalle la clasificación Bethesda para los nódulos tiroideos, aún que tengamos una biopsia que nos diga que es un adenoma folicular, que es una neoplasia benigna, el riesgo que confiere malignidad de ese resultado es del 2%. Entonces es del 0 al 2%. Significa que incluso la clasificación nos dice, ok, tu biopsia es benigna, pero aún ese nódulo tiene el 2% de riesgo de ser maligno. Por lo tanto, debes de continuarlo vigilando. Y si vas a enviar a cirugía al paciente, a ese nódulo hay que hacer el estudio transoperatorio para corroborar que efectivamente es benigno y no cambia el contexto o la idea de la cirugía. Nada más. Pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. ¿Qué me toca? No. Sale. Nos vemos mañana. Claro que sí, que tengan buen día. Hasta luego. Bye. Bye.